Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Son las 8:30. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buen día, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, el día de hoy se ha iniciado, se ha distribuido, no sé si se grabaría el día de hoy, esta mañana, un video grabado por el alcalde separado del cargo o exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el químico Benítez. En este video hace diversos comentarios sobre el proceso legal que está enfrentando y político. Esto es parte de lo que comenta justamente en esta videograbación. Amigas y amigos mazatlecos, me dirijo ante ti después de más de 1 año, 4 meses que renuncié a la presidencia municipal de Mazatlán. Hoy este video tiene como motivo el darte la cara, el explicarte qué pasó y por qué renuncié a la presidencia. No cabe duda para la mayoría de la gente que he sido objeto de una terrible persecución política del hoy gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Pero se preguntarán, ¿por qué y a qué se debe? Yo te lo voy a decir. Esto inició cuando decidí levantar mi mano para ser candidato por mi partido Morena a la gobernatura de Sinaloa en el año 2021. Inmediatamente, Rocha y su cómplice Enrique Insunza desencadenaron un plan maquiavélico para hacerme a un lado de la jugada. Y utilizando el Poder Judicial, me querían hacer presunto causante de violencia de género contra la que fue síndica procuradora. Pero, qué sorpresa, cuando se da esta historia me quitan mis derechos políticos y en cuanto lo nombran candidato a gobernador me lo regresan. ¿No les llamaría la atención a ustedes este hecho? Sin embargo, todos sabían que el químico Benítez había ganado la encuesta a gobernador, incluyendo el CEN de Morena, incluyendo la clase política, y tuve que volver a ser candidato a la presidencia municipal, que gané tanto la encuesta como la presidencia gracias a tu apoyo, y no lo olvido. Lo que quiero que quede claro es que en Sinaloa no existen la división de poderes. Ellos fincan delitos a su antojo y son juez y parte. El Poder Judicial es utilizado para aniquilar, hacer pedazos a sus enemigos, pero principalmente a quien no se presta a sus corruptelas. Lamentablemente, eso es Sinaloa. Debo ser completamente sincero con ustedes. Y sí, cometí un error, que fue el acatar la instrucción del Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Mazatlán y hacer una adjudicación directa a las lámparas. Este tipo de acciones se hacen en todos los gobiernos, federales, estatales, municipales. Pero esto era la oportunidad para afincarme un proceso judicial que me sacara de la presidencia municipal. Lo que sí es muy claro es que este fue solo un pretexto. Bueno, parte de lo que dice el químico Benítez, el caso de las lámparas por más de 400 millones de pesos. Es un video de alrededor de 7 minutos. Él, entre otras cosas, reconoce el error en la adjudicación directa a las lámparas al aprobar la propuesta del Comité de Adquisiciones. Dice que ahora pues lo han convertido en una rata, dice en este video textual, porque así lo han querido hacer ver. Dice, ustedes creen que si me hubiera robado ese dinero siguiera en el país. Y no conforme con eso, con mi dignidad de hombre, de padre, de político, me quemaron, dice, en sábado de mal humor del carnaval, se refiere al del año pasado.
y dijo que él no se robó ese dinero, que fue una fianza que se hace en todo tipo de compras. Comenta que ha tenido que visitar hasta psiquiatras porque cayó en una profunda depresión y se le ha quitado el miedo, dice, de enfrentarse, y se refiere al gobierno del estado. Me voy a defender, dice, así me expongan. Entre otras cosas, pues responsabiliza de su seguridad también a las autoridades estatales. Este video, que empezó a distribuirse esta mañana desde un número que dice es del Químico Benítez, un número nuevo, Javier, pues llama la atención, sobre todo el momento, ¿no? El momento político en que se distribuye. Digo, haciendo un rápido recorrido de cinta, pues el Químico efectivamente deja la presidencia municipal, después se hace secretario de turismo del gobierno del estado, del mismo gobernador, fue su jefe Rubén Rocha Moya, después sale de la Secretaría de Turismo y bueno, baja perfil completamente hasta ahora. Sí, efectivamente llama la atención que después de que es vinculado a proceso, él baja totalmente el perfil, guarda silencio y bueno, dice que se va a defender por la vía judicial, por lo cual es lo que es necesario que tiene que hacer, y parecía él que ya, incluso él había dicho que se retiraba totalmente de la vida política y parecía ser que él había entendido que sí traía problemas con la justicia, sobre todo efectivamente, y lo acepta. Él dice que estaba atendiendo instrucciones del comité, parece justificarlo, del comité de adquisiciones sobre este famoso contrato de lámpara LED por más de 400 millones de pesos. Bueno, hay que recordar que quien sacó esta información inicialmente fue un diputado local expanista, en el sentido de que le llamaba la atención el costo que tenía cada una de las lámparas cuando el mercado era muy, muy inferior el valor de estos equipos que empezaban a instalarse. Bueno, después ya se vino toda la investigación, llamó la atención que se incorporara efectivamente al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya y que hoy, bueno, pues esté saliendo a hacer acusaciones bastante fuertes y haciendo cuestionamientos también, pues contra Enrique Insunza. En plena campaña. En plena campaña. Hay que recordar que Enrique Insunza era secretario general de gobierno, hoy actualmente es candidato al Senado de la República a través de Morena en fórmula con Imelda Castro, y bueno, el Químico Benítez lo que dice es que se va a defender y que no se va a callar. Él habla también de un quebranto de salud, de haber sido víctima de difamaciones y de calumnias. Hay que recordar que una figura pues de un roedor fue quemado en el carnaval de Mazatlán el año pasado, atribuyéndosela al Químico Benítez. Sí, sin duda esto tendrá alguna explicación porque lo está haciendo en estos momentos cuando hay abiertamente un proceso electoral. Está en todo su derecho a salir a defenderse y tendrá que hacerlo y continuar porque el asunto todavía está vigente en los tribunales. Milton, ¿tu punto de vista? La figura que quemaron era una figura así como con un Pinocho, así como con una nariz muy larga, sí, pero y con lentes muy parecida al Químico Benítez. El alquimista. El alquimista, sí, el alquimista. Se quebraron la cabeza. Así es. Entonces, al final del día, mucho se debate que Morena es una transmutación del PRI, y yo ahí sí difiero. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, en lo que queda del PRI, hubo, hasta donde se pudo, disciplina, institucionalización que es dentro de lo político. Es, hey, ya fue fulano, ya, vete a tu esquina. Cada quien, y calladitos, espichaditos iban a la esquina. No tenían esa parte de la izquierda de la diatriba de decir, hey, o sea, de cuestionar y de decir, oye, pero ¿por qué? O sea, entonces, ¿qué pasaba en los procesos internos desde presidencia de la República hasta gubernaturas? Se daban con todo, ganaba el que ganaba y todos a sus esquinas. Eso era parte de la lealtad institucional a ese aparato político. Pero, ¿dónde se rompe esa institucionalidad? En el 88, con el Frente Democrático Nacional. Entonces, al armar este movimiento, el presidente López Obrador, pues fue un movimiento de barrio, de calle, de ruralidad, desde abajo, y le dio voz a todo mundo. Entonces, al darle voz a todo mundo pensó que podía escalar el poder y que podía llegar a través de esa carretera política, por así decirlo. Pero a medida que fue tomando espacios Morena,
ese poder se fue cerrando en tales y cuales. Entonces, ¿qué pasaba o qué ha pasado? ¿Qué pasó con Sinaloa cuando se define la candidatura a gobernador? No se cerraron, y eso lo tengo rato yo diciéndolo, no se cerraron las heridas. Entonces, como no se cerraron las heridas, esas heridas se llevaron a la gobernabilidad. O sea, si tú no cierras las heridas en lo político, en el entramado político, si no cicatrizas, por eso el PRI siempre decía la cicatrización. ¿Por qué? Porque había veces que se llevaban esos problemas al gobierno, pero los golpes eran muy por abajo del agua. Ahorita no, ahorita fueron abiertos. Entonces, como no se cerró ese capítulo de la cuestión de la candidatura a gobernador, eso se llevó a la parte de gobierno. Entonces, abrieron frente estos dos alcaldes, exalcaldes ya ahorita, y de una manera u otra, pues el que tiene el garrote más grande, eso en política, pues es una ley científica, en el que tiene el garrote más grande pega, ¿no? La circunstancia más grande. Entonces, en esa función, muchas de las cosas que se fueron viendo, también hoy que están en una situación diferente, pues sí alegan una situación de misericordia, pero también qué fue lo que hicieron también para estar así. Entonces, en esta situación política, en este apartado, ¿hacia dónde va a ir Morena con este tipo de situaciones? Porque la militancia que se pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre yo y los que están empoderados? O sea, ¿por qué? Porque yo sí hice mi trabajo. Y luego, a estos que eran militantes, que fueron fundadores, vean cómo les fue. Entonces, hay toda una serie de situaciones donde se están cuestionando los mismos militantes el por qué esta situación. Pero fue ¿por qué? Porque no se pudieron poner de acuerdo. Sí, nada más que además de todo eso, sí está el asunto de las lámparas, ¿no? No. Tuvieron un incremento, según algunos expertos, del 500%. Fue un incremento abismal, ¿no? O sea, en medio de todo esto. Francisco. Y donde fueron poniendo ese tipo de lámparas hubo escándalo, hay que decirlo. Todo el país, ¿no? No, hombre, y casi en varias ciudades de Sinaloa. Pero vean ustedes lo que es la política y lo que es la vida. 3 de los principales pioneros de Morena, vamos a decir, en Sinaloa, que desde antes de ser candidato López Obrador a la presidencia, públicamente se movían con él, sobre todo el químico Benítez. Muy cercano, ¿no? Estrada Ferreiro. Y con un perfil más bajo, pero cercano en ese tiempo a López Obrador, el ingeniero Jaime Montesalas. El químico, pues, había dicho que ya que terminara su proceso, pues él iba a dar a conocer su punto de vista. Algo pasó, está desesperado, o a lo mejor sus abogados le dijeron, esto no procede, usted no firmó nada, lo pueden acusar de omisión, bla, bla, bla. Entonces, ¿a quién va dirigido este video del químico? Solamente él lo sabe. A ver si le llega al presidente López Obrador y hay misericordia, como dice Milton sobre él. Al gobernador Rocha Moya para decirle, oye, ya no. O a su base que pueda tener todavía de Morena en Mazatlán. O sea, entonces yo lo veo físicamente más repuesto, porque hubo una etapa donde sí estaba bastante acabado. Él dice que ha tenido que acudir hasta psicólogos, etcétera. Pero en el momento que hace esto, pues este video es un llamado de atención a los morenistas. Dice él, es que esto es lo que me está pasando. Reconozco que hubo un error en la adquisición de las lámparas. Y bueno, solamente él sabrá hacia quién va dirigido este video, que bueno, pues no deja de impactar, porque él había dicho hasta que no concluya mi proceso. O la nostalgia de lo que fue, de lo que pudo haber sido. Pero vean ustedes, cuando él reconoce que en la primera encuesta de Morena para la selección de candidato a gobernador, yo la gané, dice. Bueno, ahí va. Entonces no va dirigido esto al gobernador, va dirigido a Palacio Nacional y a las bases en Mazatlán. En el caso de Estrada Ferreiro, pues bueno, ya anda de candidato a senador por el PT, que es un partido aliado para la presidencia de Morena,
pero pues Pero pareciera que el objetivo es el mismo, Francisco. Aquí estuvo en la mañana y le preguntábamos propuestas, dijo, las estamos conformando y el objetivo nada más es una contracampaña al equipo de Rocha Moya. Claro. Y en el caso de Jaime Montesalas... Está muy derecha la flecha. Sí, en el caso de Jaime Montesalas, pues causó impacto cuando fue el primer coordinador de delegados federales en Sinaloa, que iniciaron con un gran poder, no sé si todavía lo tengan, y bueno, lo nombra secretario de Agricultura el gobernador con mucha anticipación para que desocupara la silla y entrara en su lugar Juan de Dios Gámez Mendívil, el hoy candidato a la alcaldía de Culiacán. Y en el caso de Jaime Montesalas, pues es un secretario de Agricultura sin secretaría. Eso lo hay que decirlo. Él no tiene el mando total ahí, ni la voz completa, y ya se acabó la repartidera de candidaturas. No agarró ni una suplencia. Solamente don Jaime sabe el estómago y el hígado que tiene para, sin necesidad, aguantar vara del trato que se le da en esa secretaría. ¿Por qué? Porque así es la política. El que se meta a ese quehacer debe de tener un hígado y un estómago a prueba de todo. Y ahí tenemos 3 personajes que en su momento eran compañeros de viaje por Sinaloa, en la suburban, en los restaurantes del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, muchos comentarios de saludos a Daniel Lara, a Patricia Leal, a Mari Vidal, a Alicia Chávez, dice que no había tenido oportunidad de vernos. Muchas gracias, Alicia. Emilia Valenzuela, Mauro Cavada, gracias, más saludos a la mesa de análisis. ¿Qué va a pasar con la titulización de la UAS si no hay rector interino? Bueno, vamos a preguntar más. Saludos a Francisco Arismendi. Gracias. Saludos también a Francisco Treviño, a Lucero Legaspi, a Luis Felipe Murillo, también a Patricia Leal, a Hugo Rábago. Lo bueno, dice que nomás fue por lo de las lámparas, dice que payaso, hay que ver quién está detrás de él. Oscar López, ¿para qué estará haciendo camino? Dice el señor Lámpara, señor Químico. Rudy Martínez, buenos días. Saludos a Jesús Santillanes desde el puerto de la Reforma, dice más saludos. Manuel J. Espinosa también. Mucha gente comentando. Saludos a Martín Armenta Gil, Lupita Sandoval, Oscar López, Juan Carlos, dice Jaime se mandaba solo. Deja un comentario nuestro colega Ricardo Rojas, de los noticieristas que en esa época laboraba en el sur, y dice, hay que recordar también que había mucha soberbia y arrogancia del Químico, donde incluso mandó al carajo al gobernador, al exsecretario de gobierno Insunza. Al inicio lo sentaron para hablar con Cuen, tratar de negociar, dice, en la fonda de Chalío, y pues no hubo acuerdos, dice. Y bueno, nos recuerda también nuestra compañera Cecilia Barrón, jefa de información en Mazatlán. Dice, hubo muchas quejas también contra el Químico en su momento. Artículo 19, colectivo de periodistas por la paz y libertad de expresión. Más de 14 casos documentados de agresiones contra periodistas en su gestión. Fue muy intolerante a la crítica en su momento. Incluso hubo recomendaciones y procesos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano también por sus cuentas públicas. Javier, vamos a conclusiones. Sí, no solamente fue el caso del Químico Benítez, el caso también de Jesús Estrada Freiro al inicio de la administración, pues cuyos alcaldes llegaron con demasiada arrogancia al poder. Y bueno, ellos sentían que tenían todo el poder y que hicieron hacer muchas cosas que la ley no se lo permite, muchos abusos. Sin embargo, sí llama la atención que el Químico Benítez, después de haber guardado silencio y que lleva un proceso que casi no se sabe cómo va avanzando, en qué sentido, no ha habido mucha publicidad, él no ha salido a decir o a hacer comentarios favorables o en contra del juez, cosa distinta que Jesús Estrada Ferreiro sí ha hecho público a través de redes sociales cómo va sus procesos, y él sigue argumentando también que son un acto de injusticia, y esto lo veremos hasta que se resuelva. Pero lo del Químico Benítez parecía ser que él ya había aceptado, que él había dicho que se retiraba de la vida política, que para él ya había terminado, o sea, le había públicamente en muy pocas ocasiones, no hacía ningún tipo de comentario, mantenía una actitud reservada, pues diciendo que me voy a defender para aclarar que las imputaciones que se me hacen de supuestamente haber incurrido en un delito, pues no tienen sustento. Sin embargo, hoy lo está aceptando, que sí, él habla de un error, que es un error que tiene consecuencias jurídicas. Haber hecho un contrato de adquisiciones
de lámparas LED, si mal no recuerdo, 1.336 lámparas LED, cuyo costo pues era sumamente elevado, por encima, pero bastante por encima de la cotización en los mercados. Esto lo llevó a una denuncia, y antes de que fuera desaforado, diferente al caso de Jesús Estrada Ferreiro, él solicitó licencia para separarse del cargo y enfrentar el proceso. Y bueno, hoy lo que estamos viendo es que sale en un momento político y hace cuestionamientos, no solamente al gobernador, sino aún quien hoy es candidato al Senado de la República. Bueno, estamos viendo que el golpe va bastante dirigido, y sí llama la atención de que pues han surgido varias voces y cuestionamientos sobre la actitud o el funcionamiento o la forma como ejerció el poder Enrique Insunza. Milton, ¿tus conclusiones? Bueno, recordemos, él sale de la alcaldía, es llamado al gabinete, ¿sí? Y está un tiempo en el gabinete. Turismo. Sale y enfrenta este proceso. Ya lo que me referiría yo ahorita, Francisco, sobre la misericordia, me refiero más a la misericordia juarista que a la misericordia cristiana, pues. Recordemos cómo era la justicia para los amigos. Sí. Justicia y misericordia. O sea, que la misericordia brincaba a la justicia. Entonces, yo creo que este video, como cuando tú comentas de los destinatarios, yo creo que va en dos vías. Yo creo que la primera vía es llegar a esa misericordia juarista, o sea, llegar con que el presidente lo vea, coincido contigo en esa parte, y otro tal vez también es la base morenista de Mazatlán. Entonces, tal vez este video no tenga mucha significancia fuera de Mazatlán, pero a la base política de Mazatlán sí es un mensaje. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, y esta es una hipótesis mía, o sea, tal vez con esta salida del Químico, mucha base de Morena que seguía al Químico se salió de Morena, o lo sacaron del ayuntamiento, lo sacaron del movimiento, y ellos buscaron otros derroteros. Entonces, pudiera ser que en esta situación los efectos de no haber logrado cicatrizar las heridas de la selección de candidatos, pues ahorita, quiera o no, meten en turbulencia el proceso de no solo de gobernabilidad, sino también el proceso político. Entonces, ¿contra quién envían las baterías? Pues contra el exsecretario de Gobierno, hoy candidato al Senado, tanto Estrada Ferreiro como el Químico Benítez. Entonces, sobre esa situación, independientemente del discurso político que se vaya a dar en las campañas, pues también tiene que haber un discurso de respuesta a ese tipo de enfrentamientos. Y coincido, la parte que comentabas tú ahorita, las lámparas, o sea, ahí sí fue, o sea, no puedes decir, cometí un error, sí, pero un error de cuántos millones de pesos que le costó a la comuna, al ayuntamiento de Mazatlán. Y otro error que siempre dijimos aquí y del cual él no ha hablado, las desapariciones forzadas en Mazatlán. O sea, revisen nada más desde que empezó la guerra del narcotráfico hasta el último día de Pucheta, cuántas hay, y revisen cuántas hay de cuando empezó el Químico hasta cuánto salió. No es mucha la diferencia esos 4 años del Químico, 3 o 4 años del Químico, que más de 10 años, incluyendo la guerra de Calderón, pues. O sea, sí es abismal. O sea, ahí pasó algo, pues. Y también pudiera explicarlo, Francisco. Mira, en política, independientemente en qué partido milites, las facturas se pagan, pero también se cobran. Y si tú te pones de pechito para que te cobren las facturas, pues óyeme, de por sí el niño es llorón y pues le mueven la cuna y órale. Entonces, como dice nuestro compañero, que en ese tiempo vivía en Mazatlán, pues hay que recordar que el Químico era pura alegría, bueno para bailar, cantar, con Casimiro, el de la banda del Mexicano, o sea, todo un personaje. Y bueno, Químico, creo que abusó, vamos a decir, de su cercanía con el presidente López Obrador, y se creyó intocable. Se creyó intocable inclusive ante los mazatecos y ante el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Cometió esos excesos, bueno, pues los está pagando. Pero hoy, cuando sale con ese video, que pues obviamente ya se hizo viral,
la dedicatoria hacia dónde va. Ya no hay nada de candidaturas que repartir. ¿Qué pretende? Hacerle daño a Morena en Mazatlán, donde van a una contienda que se espera muy competida para Morena. O la otra, ya ciérrenme el caso y déjenme en paz. Pero con esto yo creo que va a estar muy difícil, porque como nos enseñaron nuestras abuelas y nuestros padres, nuestras madres principalmente, en el pedir está el dar. Entonces, pues como ahorita decía aquí Luis Alberto, pues sale con el garrote en la mano y me quiero defender, y bueno, vamos a ver la esperanza. ¿Cuál va a ser la respuesta desde aquí al tercer piso? Ese es un problema en los juzgados. Tan tan. Bueno, ya sabemos cómo se maneja esto, pero insisto, si ya sabes que te la pueden cobrar y estás en una posición pública, pues llévatela tranquilo. No des lugar a, porque si no, riájale, te descalabran. Por lo pronto, ahorita ya me imagino en el puerto mazatleco, deben estar hirviendo los comederos allá, los restaurantes, los cafés sobre este video. No, pues imagínate, Francisco. Imagínate nada más. Yo agregaría una variable, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor soy muy exagerado. Pero no le habrán ofrecido alguna candidatura a algún partido y estará buscando entrar, cuando menos a la local. Pues una diputación o no creo que la alcaldía, porque no podría, porque ya fue electo 2 veces, ¿no? Pues tú usas una frase que lo usaba mucho mi tío Pilar, mi tutor. Pues di que te lo dijo un loco. Di que te lo dijo un loco. No se me vio corrido. ¿No le ofrecería el PT? Pues ¿alguna diputación local? Pues Leobardo Alcántara Anderigo, porque parece que no. Y es la estrategia, van claro, sobre el cerco, ¿no? Y el propietario del PT, acuérdate que ya sufrió la angustia de casi desocupar la sede de su oficina del PT en México, cuando el PT prácticamente estaba a nadita de perder su registro, y que el PRD, si mal no recuerdo, le ofreció un distrito por allá en San Luis Potosí, en Aguascalientes, para completar el bonchecito de votos que ocupaba y no perder el registro. Entonces, como que el señor Anaya no quiere volver a sufrir eso, y bueno, él quiere asegurar cuando menos el registro nuevamente del PT, por lo que el tiempo estire y encoja políticamente. Javier, 30 segundos. Pues por lo que dijo aquí Estrada Ferreiro, pues el PT se siente muy lastimado por el trato del gobernador. Todo eso puede ser posible, pero sí llama la atención que está dando una explicación a la población de Mazatlán. Pareciera ser que le está dando una explicación o una justificación a la base morenista de Mazatlán. Entonces, si él se está argumentando que es víctima de una persecución política, porque así lo establece por parte del gobernador y por lo hoy aspirante al Senado de la República, bueno, pues esto podría tener consecuencias en las votaciones. Así es. Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Milton. Bueno, vamos a ver en el transcurso de este día y los siguientes qué efecto va a tener, sobre todo en el tejido político de Morena en el puerto, este posicionamiento del exalcalde Químico Benítez, y si llega a haber un posicionamiento más allá de Sinaloa sobre esta situación. Pero pues por lo pronto vamos a ver cómo articulan la política en estos meses, y cómo logran salir la gobernabilidad del Estado sobre este tipo de situaciones. Pero ahí va a marcar, como dice Pancho. Así es. Gracias, Milton. Gracias, muchas gracias. Eva Sánchez dice: memoria corta el Químico, trabajé un corto periodo en su administración, yo no tengo fallas en mi memoria, desde colaboradores hasta periodistas no hubo respeto, dice. Y bueno, Silvia Rodríguez, saludos a la mesa, excelente jueves, pendientes del programa de Francisco Arismendi, esta noche cena Pancho. Jorge Bobadilla, buenos días a la mesa, por lo que veo hay guerra en Morena, se están golpeando por el poder. Sí, puede ser algunas de las variables que comentábamos, o inclusive que efectivamente no siga en política, pero pues quiera de alguna forma cerrar el ciclo diciendo no soy tan culpable como dice. Lo vamos a saber muy pronto, Francisco, finalmente. Mira, en política, ya que prueban, no dejan la política hasta que eso se acabe.
Entonces, pero por lo pronto, vamos a ver cuál va a ser la respuesta del gobernador Rocha Moya y sobre todo qué respuesta pueda tener el pueblo de Mazatlán, porque efectivamente sí, el químico cometió muchos errores, se mareó bastante desde la presidencia municipal, siendo que tenía todo para haber hecho un excelente papel, porque yo nunca lo he visto en persona ni lo he tratado, pero a la distancia era un hombre bonachón que te caía bien, etcétera. Pero caray, la silla del poder desde un ayuntamiento, cómo marea a veces. Entonces hay un momento donde estás tan mareado en el poder que tu equipo sabe que si te da la contra te corren. Entonces ahí como que nadie le dijo al químico de ese equipo, oiga, don Químico, va mal, porque dijo, pues me quitan la chamba. Y al final, cuando todo le había salido bien, pues todo le resultó mal. Muchas gracias, Francisco. Claro, buenos días y mando un fuerte abrazo a Antonio Cruz Aguilar, hasta allá, hasta Los Mochis. Hoy cumple 27 años de edad, qué bárbaro, qué infamia. No. Y te agradezco mucho, Antonio, tus recomendaciones sobre el uso de redes. En cuanto aparecía en redes, me mandó una serie de orientaciones que, bueno, las tomaré en cuenta porque la verdad cuando entra uno a las redes a esta edad, pues tiene que ir con paciencia. No te rías, Valerio, ¿cierto? Entonces soltaron la risa ahí en producción. Pero es cierto, tienen que tener mucho cuidado a qué botón le picas, porque si no, pues te puedes equivocar, matar y lirón. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, Francisco. Así nos despedimos, se quedan bien acompañados en ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.